El ejercicio 1 del segundo parcial de comunicaciones me da una señal pasobanda, una señal X de t, y me pide buscar para esa señal X de t la envolvente compleja de la señal y las componentes ortogonales de la señal. Básicamente se busca hacer un estudio de señal analítica para esta señal X de t. La señal analítica, ya sabemos nosotros entonces que tendríamos que buscar la z sub x de f en el dominio de la frecuencia. Sabemos que es ligeramente más sencillo de hacer, y para eso tenemos que buscar entonces la señal, la transformada de x de t con la señal analítica, con esta z sub x de f. Luego yo podré buscar la envolvente compleja de la señal x de t. Esa envolvente compleja, recordemos que la escribíamos con una z sub x de f, pero con un sombrero ligeramente curvo. Es una convención que establecimos en nuestra asignatura para escribir la envolvente compleja. Y luego la envolvente compleja, ahí sí podremos encontrar tanto la x sub c como la x sub s, la componente en fase y la componente en cuadratura. Obviamente que si estamos estudiando esto en el dominio de la frecuencia, primero la encontraríamos en el dominio de la frecuencia y luego podríamos buscarla en el dominio del tiempo. La z sub x de f, o la señal analítica de la señal x de t, se consigue, o si estamos estudiándola en el tiempo, esa z sub x de t, recordemos que no era otra cosa que la x de t más j por la x sombrero o transformada de Hilbert de x de t, pero transformándola o buscándola en el dominio de la frecuencia, la z sub x de f no era otra cosa que dos veces la transformada de x de f por una mu de f, por un escalón. Es decir, tomamos la parte positiva de x de f, a través de eso tomamos la parte positiva y la multiplicamos por 2. Tan sencillo como eso. Primer paso entonces para este ejercicio 1, transformar la señal x de t. Esa señal x de t me dice el primer sumando, que es menos 10 coseno de omega sub c más omega sub a por t. El coseno se transforma en un par de deltas. Un delta que va a estar del lado derecho y un delta que va a estar del lado izquierdo. ¿A qué frecuencia va a oscilar cada uno de estos deltas? Cada uno de esos deltas va a oscilar a una frecuencia de f sub c más f sub a. Tanto para acá como para este lado, que vendría a ser menos f sub c menos f sub a. Me dice que la amplitud es 10 negativo. Bueno, aquí me equivoqué y en realidad esto debería ir hacia abajo. 10 negativo, esto no debería estar acá. Eliminémoslo. Sería menos 10, pero como la transformada de un coseno tiene un 2 dividido, puesto que estamos utilizando un espectro bilateral, tendremos menos 10 entre 2, igual para acá, igual para este lado de acá. Menos 10 entre 2. Listo, tenemos el primer sumando. Me dice el segundo que es 20 seno de omega sub c por t. Omega sub c por t, si lo llevamos a una escala donde estemos trabajando en la frecuencia, estemos trabajando con unidades de Hertz, pues estaremos hablando de f sub c. F sub c lo pudiésemos ubicar por acá. Me dice 20 seno de omega sub c por t positivo. Esta vez el delta sí iría para arriba, las frecuencias positivas, aquí en f sub c. Y aquí estaría la otra ubicada en la frecuencia menos f sub c. Las amplitudes me dicen que para un seno, el lado derecho
tiene una amplitud de 20 dividido entre 2j. Aparece un término complejo allí. Y para el lado izquierdo debería estar hacia abajo. Nuevamente esto vamos a eliminarlo. Disculpen que no tengo borrador. No tengo cómo borrar este bolígrafo. Estaría entonces 20 sobre 2j, ubicado en menos f sub c. Luego la tercera componente dice menos 10 por el coseno de omega sub c menos omega sub a. Es decir, por acá en la frecuencia f sub c menos f sub a vamos a tener entonces otra componente, otro delta, y aquí vamos a tener otro delta más. Esta va a estar en menos f sub c más f sub a. Su amplitud, ¿de cuánto va a ser? Si tenemos menos 10, la amplitud original de ese coseno, aquí entonces vendría a estar menos 10 dividido entre 2, tanto para este como para este otro de acá. Esto entonces, ignorando estos errores que cometí acá, vendría a ser la transformada de mi señal X. Vamos con el primer paso. Me dice que la señal analítica, esta que tenemos acá, se obtiene tomando solamente la parte positiva en las frecuencias y multiplicándolas por 2. Entonces tendremos en ese primer paso la parte positiva. Vamos a tomar todas estas de acá y multiplicarlas por 2. La primera me dice que va a estar en f sub c menos f sub a. 10 medios multiplicado por 2 me va a quedar entonces una que va a estar acá en menos 10 con una amplitud referida de menos 10. La segunda va a estar en f sub c. Esa segunda en f sub c va hacia arriba, una amplitud referida positiva de 20 dividido entre j. J, la variable compleja. Y la tercera, delta de Dirac, va a estar acá en menos 10 medios. Multiplicado por 2 me quedaría entonces en menos 10. Esto en el dominio de la frecuencia. Y esto se llamaría entonces envolvente compleja de la señal X en el dominio de la frecuencia. De este lado de acá no hay nada, todo valdría 0. Chévere, tenemos nuestro primer paso. El segundo paso entonces, buscar la envolvente compleja de la señal. Es lo que me está pidiendo en realidad. Termine la envolvente compleja de la señal en el punto 1.1 del ejercicio. Esta envolvente compleja, si la analizáramos en el tiempo, estaríamos hablando de una z x de t con un sombrero, que es lo mismo que decir tomar esta de acá, esta señal analítica, z sub x de t, y multiplicarla por una exponencial, escribámoslo de esta forma, creo que se ve un poco mejor, de menos j 2pi f sub c por t. Hacer esto no es más que en el dominio de la frecuencia hacer un desplazamiento en frecuencia. Es decir, vamos a tomar nosotros entonces que nuestra envolvente compleja de x viene a ser z sub x de f, con el sombrero curvo acá arriba, es exactamente lo mismo a tomar la señal analítica y desplazarla f sub c unidades hacia la izquierda, según este símbolo que nosotros vamos a tener acá. De ahí podremos tomar nosotros que eso va a ser la x sub c de f más j x sub s de f. Disculpen un poco la letra tan fea que estoy utilizando acá. Si tomamos esta señal y la desplazamos f sub c unidades hacia la izquierda, este punto que es f sub c estará aquí en todo el centro y nos va a quedar que la envolvente compleja, la z sub x de f compleja, viene a estar dada por un
delta central acá de amplitud 20 sobre J. Uno acá, voy a escribirlo chico para, creo que no se logra distinguir. No, ya aquí se salió de la hoja. Vamos a borrar este gráfico entonces. Y hagámoslo en la parte derecha. Tendremos acá entonces nuestro eje en el dominio de las frecuencias. El primero va a estar acá con una amplitud de 20 sobre J. El segundo va a ser este de acá, una amplitud hacia abajo de menos 10. Y el tercero, una amplitud acá hacia abajo de menos 10 también. ¿Dónde estarán ubicados? Este está en F menos F sub C menos F sub A. Es decir, va a estar entonces aquí en menos F sub A. Y este de acá, que en este caso no lo escribí, pero es F sub C más F sub A. Si le quitamos el F sub C, pues la frecuencia va a ser F sub A positiva. Y esto va a estar, este es el centro aquí, que esto vale 0. A este gráfico que acabo de hacer lo conoceremos o lo conocemos como la envolvente compleja de X, es decir, Z sub X de F, con su sombrero acá. Necesitamos, además de esto, para obtener la componente en fase y la componente en cuadratura, necesitaremos hallar, por una parte, este gráfico o esta Z sub X de F, pero con un signo negativo en la F y además de eso conjugada. Ok, ¿cómo se obtiene la conjugada de una señal? Nosotros sabemos que eso matemáticamente se logra haciendo negativa la parte imaginaria y dejando la parte real exactamente igual. Es decir, vamos a tomar nuestro gráfico anterior, este de acá, vamos a dejar la parte real exactamente igual, este par de deltas acá quedan valiendo exactamente lo mismo, menos 10 y menos 10. Y vamos a tomar esta que es la única parte imaginaria que hay y la vamos a invertir. Es decir, me va a quedar hacia abajo en menos 20 sobre J. Este es el 0, que no vale nada. Aquí vale F sub A. Esta es una recta de representación de ejes nomás. Esto no es un delta de Dirac, puesto que no le dibujo la flecha acá. Menos F sub A. Y también vamos a necesitar la menos Z sub X conjugada de la F, pero con signo negativo, según lo que vimos por allí en la teoría. Ok, esta es la conjugada, pero aquí no le cambiamos el signo a la F, no trabajamos con ese signo del cambio de la F. Sin embargo, si nosotros analizamos qué ocurre cuando a esto se le aplica este signo negativo, significa que ella se va a ver reflejada verticalmente, es decir, ponemos un espejo vertical y la vamos a reflejar. De eso se trata este signo negativo acá. Como es una señal par completamente, este signo negativo no lo ejecutamos aquí en el procedimiento, pero ya está hecho implícitamente. Ahora, para este caso, que además de todo el procedimiento anterior, tenemos un negativo acá, lo que tenemos que hacer sencillamente es tomar y aplicarle un espejo horizontal. Es decir, todas nos van a quedar hacia la parte de arriba. Vamos a tener esta de acá, este primer delta,
va a valer 20 sobre j. Este segundo de acá va a valer 10. Y este de acá iría a valer 10 también. ¿En qué frecuencias? En f sub a y en menos f sub a. Recordemos cómo son las ecuaciones para recuperar la x sub c y la x sub s, la componente en fase y la componente en cuadratura. La primera viene a ser x sub c de f, me dice que es exactamente lo mismo, hacer un medio de la envolvente compleja de mi señal x en el dominio de la frecuencia más la envolvente compleja conjugada de la señal x en el dominio de la frecuencia. La otra parte me dice que la x sub s en el dominio de la frecuencia o la componente en cuadratura viene a ser 1 sobre 2j multiplicado por la envolvente compleja de x menos z sub x conjugada de menos f. Para esta primera, esta señal es esta que tenemos acá. Y esta señal viene a ser, perdón, aquí falta un negativo. Esta señal es esta que tenemos acá. Lo que tenemos que hacer entonces es sumarlas y dividirlas entre 2. La x sub c de f para este ejercicio entonces viene a ser esta y esta. Es el mismo delta, están en la misma frecuencia, podemos sumarlas una sobre la otra. Me va a quedar un delta negativo, coloquémosle aquí el 1/2, un mismo delta negativo, ambas 10 más 10 vendría a ser 20, por el delta de f más f sub a, por la ubicación que está teniendo acá. Esta y esta de acá la vamos a sumar, pero fíjense, 20j sumada a menos 20j viene a ser 0. Vamos a tener aquí más 0, más esta y este delta de acá, si lo sumamos, f sub a viene a ser menos 10 y menos 10, me va a quedar con signo negativo, menos 20 multiplicado por delta de f menos f sub a. Perfecto. Tendremos entonces listo la x sub c o la componente en fase. Para la otra viene a ser la x sub s de f. Si nosotros vemos lo que tenemos que sumar es la z sub x de f menos la z sub x conjugada de f. Es decir, sumar esta que tenemos acá menos z sub x es esta otra que tenemos acá. Sumar esto y esto de acá. Las primeras dos componentes, cuando las sumamos, vamos a tener que menos f sub a, esta negativa y esta positiva, se anulan. Tendremos entonces 1 sobre 2j, que suma la primera anulándose. La segunda, esta y esta de acá, cuando la estemos sumando, va a ser el doble, 20 sobre j multiplicada por 2. Más sería entonces 40 sobre j. Esta y esta entonces cuando la estemos sumando también se van a anular. Viene a ser más 0. A final de cuentas entonces para este vamos a tener nosotros 1 sobre 2j, pero aquí hay una multiplicación de j. J por j sabemos que es menos 1. Me va a quedar entonces menos 40 entre 2 son 20. Y esta de acá, menos 20 por el delta de f más f sub a, y menos 20 por el delta de f menos f sub a. Sabemos que esto, si lo transformáramos al dominio del tiempo, vendría a ser un coseno. En ese caso, entonces, tendremos que la x sub c de f viene a ser
un medio de menos 20 o por menos 20 por el delta de f más f sub a menos 20 por el delta de f menos f sub a. Perfecto, tendremos ya entonces el x sub c. Sabemos que cuando transformemos eso no va a ser otra cosa que un coseno. Y la x sub s menos 20 en el dominio de la frecuencia, transformando sabemos que va a ser un delta que tiene una amplitud referida de menos 20. Este ejercicio también lo pudiésemos llevar nosotros, analizarlo en el dominio del tiempo. Fíjense ustedes que ahí vamos a tener menos 10 coseno de omega sub c más omega sub a. Eso podemos desplegar esa identidad trigonométrica utilizando las ecuaciones que nosotros ya conocemos. Igualmente el sumando que está al final, menos 10 por el coseno de omega sub c menos omega sub a. Cuando despleguemos todos esos términos, podremos también analizarlos y descubrir que las componentes ortogonales de la señal van a ser las que hallamos por acá. Sin embargo, el procedimiento en el tiempo que les acabo de indicar no siempre es posible, no siempre es factible. Siempre es posible, pero factible y rápido de hacer, no mucho. Y utilizando los conceptos de señal analítica, estos conceptos que acabamos de ver nosotros acá, se resuelve mucho más fácil.